Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Me encantaría verlos. A los que puedan, si pueden encender las cámaras, sería lindísimo poder verlos. Aquellos que no puedan, no hay problema. Bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es Rosario Romero Victorica. Yo soy la coordinadora de la maestría en intervención en poblaciones vulnerables. Hoy tenemos el orgullo y el honor de tener a una egresada de nuestra maestría y a uno de nuestros alumnos. Así que yo les voy a contar un poquito, apenas tres, cuatro palabras de lo que es la maestría y les voy a dar el paso a ellos, que en realidad va a ser lo más lindo de nuestro encuentro de hoy. Y lo que yo por ahí les propongo es, en todo caso, aquellas dudas que vayan surgiendo de lo que es la maestría, en todo caso después las vemos conmigo, pero por sobre todo aprovechémoslos a Florencia Fleitas, a quien la presento. Flor es alumna y egresada de la Corte 2022 y ella trabaja actualmente en el municipio de Tigre y ella les va a contar lo que está haciendo y cuál fue el aporte de la maestría a lo que es su desempeño. Y también tenemos a Kurt Ottosen. Kurt es alumno de la Corte 2023, ya está comenzando su segundo año y bueno, y también nos va a contar cómo viene siendo su experiencia a lo largo de este casi año que venís cursando, Kurt, ¿no es cierto? ¿Eh? Así que Sí, yo les propongo, exacto. les voy dando la palabra a ustedes, después vamos hablando de la maestría, de cómo es, cómo se cursa, que es de modo virtual, que tiene 2 semanas presenciales por año, pero todas esas inquietudes que más que de nada de cómo es la maestría, se las voy a ir contando yo a medida que vamos conversando, pero me parece lindo escuchar a los chicos. ¿Mm? Así que les doy la palabra. Flor, bienvenida y gracias. Presentate vos primero y después les contás un poquito cómo fue. Y lo mismo para vos, Kurt, dale. Buenísimo. Bueno, arranco. Bueno, hola a todos. Bueno, mi nombre es Florencia Fleitas. Yo soy trabajadora social, licenciada en trabajo social, me lo corrigen a veces. Bueno, me estudié en la UBA, me recibí en el 2021. Eh, una vez que terminé la carrera, empecé a un poco a buscar, bueno, todos sabemos que cuando por lo menos uno estudia una carrera como la que estudié yo, generalmente siempre hay un área en la cual tal vez formarse en mayor profundidad o desarrollarse en cuanto al conocimiento y demás. Como no lo tenía muy en claro, empecé a buscar, me acerqué a la maestría, participé de esta misma charla que están teniendo ustedes. Me pareció interesante la propuesta en relación al recorrido que hace, que es bastante amplio, en cuanto a que profundiza como sobre distintas áreas temáticas que para mí son como bastante nodales en lo que es la intervención. Así que bueno, empecé la maestría, la cursé, hoy estoy trabajando en el municipio de Tigre, trabajo en el equipo técnico de una casa de abrigo, se llama justamente Casa de Abrigo Tigre. Eh, Trabajo también en un programa de acogimiento familiar dentro del municipio. eh, y a su vez trabajo también en una escuela de educación especial, eh, haciendo como, bueno, algún tipo de abordaje sobre algunas situaciones de conflicto que se presentan en la escuela y haciendo seguimiento de esas familias. Particularmente mi experiencia y lo que un poco me convocó a la maestría es esto que decía de tal vez el recorrido en los ejes temáticos, que, bueno, tienen que ver con adultos mayores, discapacidad, niñez. Cuando uno habla de la vulnerabilidad, digo, nunca pensando en el nombre de la maestría,
las poblaciones vulnerables nunca son vulnerables en un único aspecto, siempre hay como distintas problemáticas asociadas que la hacen compleja y que hacen que siempre haya que trabajar sobre las distintas aristas, digamos, de la vulnerabilidad. El recorrido que hace sobre los distintos ejes me parece que es una de las cosas como más importantes a destacar, en el sentido de que se profundiza de alguna manera en la intervención de las distintas poblaciones, ¿no? Lo que es esto, adultos mayores, discapacidad, infancias, que es donde actualmente yo estoy trabajando. Y eso va como, a mí por lo menos me fue como despertando ciertas inquietudes de, bueno, de también uno dónde se proyecta insertándose profesionalmente, ¿no? Eh, eso creo que es algo que, que te permite primero hacer una primera lectura, interesarte por otras cosas, eh, y después, bueno, también el hecho de que sea una maestría donde hay tantas personas de tantas profesiones, digo, siempre hablamos como, o siempre se habla mucho de la interdisciplina, y la interdisciplina no es fácil, y acá la interdisciplina, por lo menos desde mi punto de vista, se genera desde el momento que haces un trabajo práctico, no solamente cuando vas a pensar eh, la intervención en campo, que eso, bueno, es algo que Ro se los va a seguramente explicar después, pero digo, no solamente la interdisciplina se representa en ese momento o cuando hay que hacer una entrega, sino en el intercambio cotidiano de cualquier temática, cuando tengan su grupo de WhatsApp, cuando este, empiecen a intercambiar con compañeros que están en distintas profesiones. Eso empieza a notarse, es un trabajo que hay que hacer, no es fácil trabajar en grupo y de manera interdisciplinaria. Eh, y me parece que lo rico que tiene también es eso, que de repente, no sé, yo trabajadora social estoy acostumbrada a trabajar con psicólogos, con psiquiatras, con, no sé, algún abogado cada tanto, pero de repente me vi haciendo la maestría con profesiones que habitualmente no se me presentan en lo cotidiano, y eso también está bueno porque es una herramienta a la hora de uno sentarse a conversar o intercambiar en lo laboral, ¿no? Me refiero, ni hablar, bueno, en el plano personal, no todos lo hacen, no todos nos formamos con fines de aprender para el trabajo, sino, o sea, también muchas veces hay gente que esto lo hace de manera, no sé, porque participa en algún voluntariado y quiere como un poco mejorar sus intervenciones. Y principalmente me pareció como muy rico esto, ¿no? De repente encontrarte con un abogado que no toca ni de cerca tu profesión, por lo menos en el ejercicio de de lo cotidiano, porque no sé, trabaja en una rama de la justicia que no tiene nada que ver con lo tuyo, y bueno, tener que escuchar esa parte e incorporarla en un trabajo, hacer parte, ese aporte de un trabajo y después pensar una intervención con esa persona, me parece que es una de las cosas que por lo menos para mí estuvo como de lo mejor, ¿no? Más allá de todo el conocimiento teórico y el material bibliográfico que es de fácil lectura, eh, es, no es excesivo, pero es suficiente, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, las clases fueron por lo menos siempre este, brindadas por profesionales que se especializan en la temática, y eso le da un plus porque desde la experiencia trascienden un montón de cosas que están buenas. Así que a mí, por lo menos, yo es la segunda vez que participo de esta charla y un poco digo lo mismo, pero porque realmente lo pienso. De hecho, antes de hablar acá le estaba contando a Roque, tengo ahí pendiente una consulta con algo que vimos en una de las primeras materias, y que me quedó dando vueltas, y en una situación que estamos trabajando en mi trabajo, nada, está bueno como retomar el material teórico para poder de alguna manera pensar la intervención de una forma más profesional, y eso siempre está bueno que quede abierto ese canal. Así que nada, de mi parte es un poco contarles eso. Después, obviamente, si alguno tiene alguna pregunta en particular, la respondo, pero no le quiero sacar palabras al compañero que está ahí también para contar su experiencia. Así que bueno, de mi lugar, un poco esa es la experiencia.
Bueno, Flor, muchísimas gracias. La verdad que fue clarísimo y nada, y muy profundo. Seguramente ahí yo les puse a todos quienes están participando de este espacio que todas las dudas que tengan, en todo caso, ustedes las van escribiendo y yo las voy elevando para que tanto Kurt como Florencia las puedan ir respondiendo. Yo también les voy a contar un poquito antes de tener el placer de escucharlo a Kurt, un poquito de qué trata la maestría. La maestría es una maestría profesional que tiene 2 años de duración, que comienza en el mes de agosto, que es de manera virtual, que tiene 2 instancias presenciales, porque en una se hace trabajo de campo de una semana, que se hace un trabajo de diagnóstico y después se hace un trabajo de intervención. Entonces, como les decía, es virtual, asincrónica, pero tiene encuentros sincrónicos semanales. Se cursa de a una materia por vez y les voy a ir contando a poquito. Se cursa de a una materia por vez. Cada una de esas materias tiene un espacio de un encuentro por semana que nosotros tratamos siempre y le damos para que sea los días miércoles de 6 a 8. Los miércoles como para que ya todos los alumnos de la maestría se puedan organizar para que los miércoles a las 6 tienen un espacio de encuentro con sus compañeros, con su profesor o con el experto que vaya a dar el tema que estén cursando en la materia, porque se cursa de a una materia por vez, así que a esa materia se abocan y de esa materia es la que estudian. Comenzamos con materias más del orden de los fundamentos, con materias como bases antropológicas, filosóficas, fundamentos de la intervención. Luego pasamos a lo que son las materias metodológicas y allí ya comienzan a trabajar sobre lo que tiene que ver con lo que va a ser el diseño de los instrumentos para la recolección de información que la van a llevar a cabo durante la primera semana presencial. O sea que ya empiezan a trabajar con las materias metodológicas sobre el diseño de los instrumentos para luego poder llevarlos a campo. Después continúan con las materias de profundización y las materias específicas en cada uno de los temas sobre los ejes que trabajamos nosotros, porque si bien los pilares de la maestría son la intervención, la interdisciplina y la vulnerabilidad, los ejes en los que trabajamos son niñez, mujer, adultos mayores y discapacidad, siempre con la mirada transversal de la familia, que es nuestro core, ¿no? Nuestra razón de ser como Instituto de Ciencia para la Familia, que es lo que nosotros somos. Entonces, en base a esto, tienen materias, como les decía, de profundización y a su vez también tienen materias electivas. Ustedes, los alumnos, tienen la obligación de elegir 3 materias electivas y tienen la posibilidad de un abanico de materias que les ofrecemos tanto nosotros como la maestría en intervención en poblaciones vulnerables, sino como la otra maestría que nosotros también tenemos, que también tiene a su vez una oferta de materias selectivas, así que ustedes dentro de este abanico eligen 3 materias selectivas de acuerdo a lo que por ahí es su interés personal o profesional. Como les decía, bueno, y en ese caso de las materias selectivas, las clases sincrónicas son materias que duran 3 semanas y las clases sincrónicas son los días jueves, para que no se solape con las otras clases. Entonces, y después está una vez que ustedes realizan esto que dije yo, el diseño de los instrumentos de recolección que los llevan siempre acompañados por sus profesoras metodológicas, los llevan al campo, hacen la experiencia del diagnóstico, toman los datos, los trabajan con sus profesoras metodológicas y hacen un diagnóstico. De este diagnóstico que se hace durante la primera semana, se hace una propuesta de intervención, que es lo que van a trabajar a lo largo del tiempo de cursada hasta la segunda semana intensiva que llevan al campo esta propuesta de intervención. Y esto que comienza con las materias de fundamentos, que sigue con las materias metodológicas, con estos diseños, con esta información y con este trabajo que hacen durante todo el tiempo para luego implementarlos y con estos resultados y estos datos, esto es lo que viene a ser el trabajo integrador, o sea, su tesis o trabajo de maestría. Nosotros les proponemos, esto igual
tiene una parte digamos, es obligatorio realizar estas semanas intensivas porque así nosotros tenemos presentada nuestra maestría ante CONIAU, pero ustedes tienen la posibilidad de, dígame, Rosario, yo quisiera hacer mi trabajo final en mi ámbito laboral porque, bueno, porque así lo arreglé con mi trabajo, que me acompañe en el cursado de esta maestría de una manera o de otra. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de poder hacer su trabajo final integrador de maestría de acuerdo a lo que es su ámbito laboral. Sí o sí tienen que venir a hacer el ejercicio de diagnóstico y de intervención en la universidad en las semanas intensivas, pero pueden presentar a ustedes la institución donde ustedes quieren hacer su trabajo final. La dirección de la carrera lo acepta, les pediré una serie de requisitos, se acepta y ustedes pueden hacer también, o si quieren, su trabajo final de lo que es en un ámbito que ustedes elijan. Así que así en líneas generales y a grandes rasgos, no quiero yo tampoco quitar más tiempo, como decía Flor, pero le voy a dar el espacio a Kurt y en todo caso después las dudas que ustedes tengan respecto a lo que es el cursado, después de haberla escuchado a Flor, a Kurt y a mí, lo seguimos conversando. Kurt, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre ya lo dijeron varias veces, pero es Kurt Ottosen. Yo soy de San Rafael Mendoza. Soy abogado de base, tengo 23 años, me recibí jovencito y me sumé ahí nomás a la maestría con las ganas de no perder el ritmo de estudio, y si no por ahí se hace más difícil después retomar. Yo cuento mi experiencia justamente desde el cursado actual. Y la idea, bueno, es que si surgen preguntas o algo, las hagan con total confianza. El cursado para mí está buenísimo, yo me pude adaptar muy bien al ritmo. Al principio quizás sí fue un poco complejo, porque si bien las clases son una sola vez por semana, tienen una cantidad de contenido y conocimiento que son muy buenas, pero los profesionales que lo dictan realmente las hacen que sean súper llevaderas. Y siempre pasa que la clase termina a un horario y el profesor termina de dar el contenido al horario que corresponde, pero a veces a algunos alumnos le pedimos si se puede quedar unos minutitos más y hacemos algunas preguntas o interactuamos un poco porque siempre da ganas de seguir escuchándolo. Entonces, por ese lado, es como que si bien las clases son intensivas, son muy llevaderas por la dinámica de los docentes. Y esta metodología de cursar una materia completa y terminarla para al mes que viene iniciar otra y no ir con trabajos en paralelo, también está bueno porque si bien toda la materia es como acelerada, está bueno porque no tenés que andar preocupado con dos cosas a la vez o que se te confunda el tiempo de un trabajo con el otro. En todas las materias hemos ido teniendo trabajos todas las semanas para ir entregando. Algunos son tipo autoevaluaciones o aportes en los foros del campus. Y en algunas otras hemos tenido que ir haciendo algunos pequeños trabajos cortitos o bien un trabajo para el final de la materia a fin de mes. En algunas hemos trabajado de forma individual y en otras, como por ahí comentaba Florencia, en cuanto a los grupos de WhatsApp, los grupos y los foros que también se van armando en el campus, es una cuestión más interactiva entre pares. Eh, en esta metodología de ir trabajando y avanzando, recién ella comentaba, bueno, su experiencia de lo que ha podido ir incorporando ya en su parte profesional. Yo hoy, si bien trabajo como abogado y tengo una asociación civil que fundé hace ya casi 5 años, porque fue en el 2020, eh, voy volcando contenido y aprendizaje en la práctica todos los días. Cuando inicié la maestría tenía una gran duda, que de hecho al finalizar cada materia uno tiene que responder una encuesta de, bueno, anónima, de qué te pareció esa materia. En las primeras dije como, sí, genial, pero lo que yo quiero es, quizás un poco ansioso, pero decir, bueno, ¿cómo vuelco esto a la práctica? Porque si no siempre nos quedamos en la teoría, en aprender, aprender. Y la realidad es que la mayoría de los pares que me acompañan en esta cursada tienen muchísima trayectoria. El contenido teórico creería que lo tienen súper elevado. Pero por ahí lo que nos cuesta es cómo bajar esto a territorio. Y tal como es el nombre de la maestría, que es de intervención, ya con las primeras materias más metodológicas empezamos a ver ese tema y hoy siento que estoy pudiendo aprender lo que quizás me faltó algún tiempo atrás cuando hice algunas intervenciones, que era cómo volcar lo que sabía al territorio. Y eso para mí ha sido como el mayor aprendizaje que he tenido en algunas materias y el que sigo esperando de las que vienen y sobre todo de las semanas intensivas. Por ese lado es como
muy rico, digamos, da mucha satisfacción poder empezar a trasladar lo de los papeles a la realidad, al territorio. Entonces, bueno, por ese lado puedo dar ese aporte. Después, en cuanto quizás a la relación con los docentes, es súper dinámica. En su momento, una de las primeras clases o la primera clase nos dijeron que Austral era como una gran familia y realmente es así. Hay una comunicación permanente. Yo siendo de Mendoza, avisé, che, estoy en Buenos Aires, voy al campus, me esperaron, me recibieron, recorrí, conocí. Eh, la red de vínculos y de contactos es constante. Entonces, por ese lado, que no asuste la virtualidad, porque a veces la virtualidad parece que te aleja o que no va a ser lo mismo que la presencialidad. Y yo creo que por el ámbito también en el que se da, aparte del grupo de la maestría no es súper grande en cuanto a cantidad de alumnos, lo cual también está bueno. En mi caso personal al menos, ha permitido un diálogo con los docentes y con los otros compañeros súper fluido, súper dinámico. Entonces es como muy enriquecedor en todos los aspectos. Eh, Después sí, bueno, quizás a algunos compañeros que lo hablábamos antes de que ustedes también se sumen, les ha costado un poquito, quienes son ya con una estructura laboral muy establecida, adaptarse al ritmo en los primeros meses de cursado, pero después realmente que encontraron cómo funciona el campus, cómo es la dinámica de los trabajos y demás, se adaptaron. Y aquellos que quizás tuvieron alguna dificultad, eh, las profes les dieron una mano con eso también, así que no se asusten si han perdido ritmo de cursado con volver a retomarlo, porque realmente está preparada la maestría para eso. Excelente. Ahí Valeria está haciendo una consulta. Yo le voy a responder a Valeria por escrito porque veo que tiene mala señal, pero igual Valeria consulta si las semanas intensivas están relacionadas con el tema trabajar en tesis, el trabajo final integrador y pueden desarrollarse en el lugar de trabajo. Yo se lo voy a contestar por escrito porque no tiene buena señal, pero por ahí lo aclaro por si algún otro tiene esta misma inquietud. Las semanas intensivas son obligatorias porque así está presentada nuestra maestría y es el insumo para lo que es el trabajo final integrador, ¿no? El insumo en cuanto a lo que es la práctica de la implementación de los instrumentos y los datos que se van a recolectar. Pero como decía anteriormente, si ustedes me dicen, ustedes cursan la semana intensiva, por supuesto, pero me dicen, yo, yo quiero hacer mi trabajo final en mi organización, en la organización a la que yo pertenezco, lo que nosotros les vamos a proponer, bueno, todo esto que vienen trabajando en las materias metodológicas de los instrumentos, hay que adaptarlos a su organización. Y esto mismo que hacen como práctica en la semana intensiva, lo van a llevar ustedes a su organización, o sea que van a replicar de alguna manera los ejercicios que hacen acá en Pilar durante las semanas intensivas, tanto de diagnóstico como de intervención. Las semanas intensivas las tienen que cursar, pero a su vez pueden adaptar el trabajo que hacen acá a su organización, a la organización que ustedes elijan. Si no fui clara, díganme y se los vuelvo a comentar. Y yo les propongo, en todo caso, que si alguno tiene alguna duda, que puede levantar la mano. Y si la pregunta es para Kurt, para Florencia, para mí, la pueden hacer libremente. ¿Qué les parece? ¿Hay alguno que quiera romper el hielo y preguntar? Los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola Mariana, Eh, bienvenida, te Mariana soy yo. escuchamos. En realidad tengo preguntas un montón, pero son como medias personales, entonces no sé si aplican y no quiero como molestar a los demás con preguntas más ¿Tiene que ver de... con el cursado de la maestría o digamos, cuál es O sea, la... era en realidad a ver si aplicaba la maestría a mis intereses y a ver si me servía y qué opinaban ustedes, pero bueno, lo charlamos después y no, no pasa nada. Mire, yo les puedo proponer otra cosa que también ya se las puedo contar. Ustedes pueden escuchar de qué se trata la maestría, pueden escuchar a ellos como desde lo que son sus experiencias de alumno, de egresada,
mío como coordinadora y en todo caso yo les mandé acá las consultas sobre la maestría. Pueden pedir una entrevista, pueden pedir una entrevista personal que es totalmente libre, por supuesto que es sin costo y por supuesto que es para conocer más en profundidad y de acuerdo a los casos personales sobre esta maestría. Entonces, si vos querés, Mariana, y vos que tenés consultas muy puntuales, yo te animo y te invito a que pidas una entrevista que la vas a tener conmigo o con las dos profesoras encargadas de corte, que una es del primer año y otra es de la profesora encargada del segundo año, que conocemos la maestría bueno, que podemos conversar todo el tiempo necesario sobre por ahí tu caso en particular. Pero si vos querés igual compartir alguna inquietud, te escuchamos. No, estoy súper interesada y me Bien, gusta que se pueda empezar ahora, como que me calza terminando otro posgrado que estoy haciendo también, bien. pero no, o sea, no sé cuáles son los títulos de acá de los colegas, pero yo soy licenciada en criminología y seguridad. Y me pareció como que aplicaba un montón esto interdisciplinario, es como la base de mi carrera y como que aplica, pero digo, bueno, no sé más a fondo, capaz, a ver si ustedes qué consideraban, que sí o no. Pero bueno, Yo hay le que ver. Bueno, por supuesto, te propongo eso, te propongo Claro. Mariana, a que pidas una entrevista, a que lo conversemos. Yo le Ok, voy a mandar acá en profundidad un poquito más de información sobre lo que es la maestría, para que ustedes lo lean, pero sinceramente creo que por ahí es una buena opción esta de charlarlo más en ok. profundidad con vos o con todos aquellos que quieran conocer un poquito más y tengan por ahí consultas a nivel personal de lo que es la maestría. ¿Te parece? Bien. Buenísimo, Añado, gracias. Añado algo cortito igual Dale. a lo que consultaba ella. Una de las compañeras que está cursando actualmente conmigo trabaja en la policía de la ciudad de Buenos Aires, en el área de violencia contra la mujer. Ujú. Y si bien el 100% del contenido de la maestría no lo aplica, porque quizás la parte de discapacidad asociada más a lo que es niñez, porque lo que hablaba recién Rosario es algo bien transversal, ¿no? No va directamente a su trabajo, pero sí todo lo que tiene que ver con mujer o lo que tiene que ver con adulto mayor, o a veces cuando ella interviene en el caso de una mujer y está la parte de niñez también vinculada. Es tan transversal todo el contenido que nosotros vemos. Que ella particularmente inició con esta duda, por eso me acordé cuando lo comentabas, y hoy se siente súper conforme con lo que está aprendiendo, con lo que está estudiando. Tenemos una compañera que es médica cirujana y ya está cerca o jubilada o cerca de la edad, porque me acuerdo que algo había comentado al respecto, y uno diría, bueno, ¿qué hace una médica cirujana en una maestría de intervención de poblaciones vulnerables? Y la verdad que, bueno, para algunos de los abordajes que ella hace, le sirven. Entonces es muy transversal. Yo creo que la opción que dice Rosario de una entrevista personal y poder quizás explayar un poco más cuál es tu campo de trabajo sería ideal, pero créanme que es súper amplio el contenido que nosotros vemos. Sirve para muchísimas áreas. Buenísimo, gracias. No, por favor, de nada. Si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, los escuchamos. Buenas noches, disculpen. Yo soy de Uruguay. Sí, buenas noches. Ketty, ¿no? Sí, estoy saliendo a trabajar, por eso ando media a las apuradas. A mí me interesa la maestría. Yo trabajo con población vulnerable en la parte laboral. Ujú. Entonces veía que podía sumar a mi trabajo. Mm. Y bueno, quería información, en realidad, capaz que se lo puedo pasar por correo, el costo y todo eso, y si de acá del Uruguay lo podía hacer. Mirá, yo te voy a contar que tenemos dos alumnas que están cursando, compañeras que son de Uruguay y que ya están comenzando su segundo año de cursado. Así que por supuesto, y es más, yo te voy a contar que hemos tenido alumnos de Uruguay y de otros países también. Así que por supuesto que no hay ninguna dificultad y ninguna traba para que vos la puedas cursar. Lo mismo que le decía a Mariana.
A Mariana fue, creo que a vos te dije, yo te animo también a que pidas una entrevista, Ketty, y a que te contactes y que veamos más en profundidad tu situación particular, pero por supuesto que sos más que bienvenida y nos encanta tener alumnos, por supuesto que de nuestro país y de otros lugares, sabiendo que la maestría y que nuestros profesionales van a estar en otros espacios también y en otros países súper orgullosos. Así que bienvenida, Ketty. Te Bueno, animo a que pidas la entrevista y que lo conversemos más en profundidad, ¿te parece? bien, al correo pido la entrevista. Yo lo mandé ahí, mira, vos fíjate que yo mandé ahí en el chat el teléfono Ah, bien. y un correo mail arroba austral, que Gisela es del área comercial y con ella pueden ver justamente este tema de pedir una entrevista conmigo o con las chicas del equipo. ¿M? Bien, dale, Cualquiera de nosotras, ¿eh? dale. Gracias, gracias. No, por favor, un placer. ¿Hay alguien A más ver, que quisiera hacer una yo consulta? tengo una duda. Hola, ¿cómo andan? Dale, ¿cómo ¿Se escucha estás? bien? Estoy No en la te calle, veo, por eso. sí, sí, No, mi pregunta era más que nada administrativa. Quería sí. saber, porque por ahí lo dijeron, pero al principio tenía medio mala señal, así que disculpa si lo No te dijeron ya. preocupes, Catalina, te escucho. Em, Quería saber cuánto duraba, cuánta es la duración, qué aranceles estaban teniendo y ah, no sé si tenía otra pregunta. Ah, si es 100% virtual o hay que ir cada tanto al Bueno, campus. yo te cuento. La duración empieza en agosto, la duración es de 2 años. Empiezan en agosto y ya el tema de los aranceles no te puedo responder porque no es algo que yo lo maneje. Y el tema pero sí lo que te propongo es lo mismo que le vengo diciendo a todos, que en todo caso si vos querés profundizar en algo más, lo podemos ver. Y en cuanto a la virtualidad, como les decía, es una maestría que se cursa de modo virtual, que tiene 2 instancias presenciales. Una es el primer año, que es una semana de trabajo de campo de diagnóstico, porque es una maestría profesional. Entonces, se hace un trabajo de campo, tiene una instancia de una primera semana de diagnóstico y una segunda semana, que es en el segundo año, que es una semana de intervención en campo. Esto es en Pilar, es en nuestra casa de estudio, digamos, en Pilar es el encuentro. Nosotros siempre elegimos alguna institución que sea en los alrededores y que nos abra las puertas para que nosotros podamos trabajar con ellos en base a esto que estamos hablando, en un diagnóstico poblacional, organizacional y luego una intervención. Pero esas son las 2 instancias que tiene presenciales, una semana cada uno de los años y después es todo de manera virtual. Catalina, ¿respondí? Sí, perfecto, perfecto, gracias. Y son 2 años, ¿no? ¿Totales? Exactamente. La idea es acá, y creo que es algo que es bastante importante, como ustedes van a ir trabajando a lo largo del cursado, van a ir trabajando lo que es por su trabajo final integrador de maestría, como lo van trabajando, que yo lo dije desde el comienzo, creo que es la cuarta materia, que es metodología de la investigación, ustedes van a ir trabajando digamos, durante la cursada en lo que es su trabajo, porque ¿cuál es la idea? La idea es que cuando terminan digamos, el trabajo final es la coronación de toda esta etapa de estos casi 2 años de estudio. Entonces la idea es que cuando ustedes terminan el de cursar, ustedes ya tengan su trabajo como bastante listo para cosa que haya que darle por ahí una última vuelta y ya lo puedan depositar para que después lo puedan defender y recibir su título. ¿Eh? Así que Dale, no es que dale. ustedes terminan de cursar y después tienen, no sé, no, la idea es Claro, un año más de tesis, no. que terminen de cursar porque creemos que es la manera. Y la Mm, verdad que la experiencia nos viene diciendo que es la experiencia que hemos tenido, que venimos teniendo es muy buena. Tenemos casi todos los alumnos que han hecho la maestría se han recibido y aquellos que no es por ahí pidieron un plazo por enfermedad o por una situación más que particular. Pero viniendo así, con este envión del cursado y del acompañamiento personalizado que es el que nosotros les damos, sabemos que los alumnos depositan su trabajo para que después lo puedan defender. claro, perfecto. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, Catalina. ¿Alguna otra consulta? Acá estamos.
Hay un detalle a lo que dijo Catalina, que A nos ver, comentaba Rosario antes que estábamos charlando un poquito sobre la defensa y la graduación, justamente para quienes viajamos, y como en mi caso, por ejemplo, somos del interior, que me queda incluso más lejos que si estuviese en Uruguay, hacemos la defensa un día y al otro día tenemos la graduación, cosa de hacer un solo viaje. eh, Entonces, nada, sí, estar estos 2 últimos años hicimos esto y que es lo que tratamos de hacer para, justamente, gracias Kurt, de nada. para simplificar, bueno, el tema de por supuesto que se abaratar los costos y simplificarles a todos quienes tienen por ahí que viajar. Entonces, lo que hemos hecho el año pasado y este año es el día viernes se hace la defensa oral de su trabajo y el día sábado se hace la colación. Entonces, en este fin de semana, por decirlo de alguna manera, hicimos ambas cosas y la verdad que nuestra experiencia el año pasado fue muy buena y este año lo estamos repitiendo. Es así. Y la verdad que trataremos de hacer siempre esto porque creo que le simplifica a nivel costos y a nivel organizativo para quienes tienen que dejar su casa, su familia y tienen que organizarse para venir. Creemos que, bueno, esto simplifica y abarata, ¿no? Así que bueno, acá seguimos. ¿Alguna otra inquietud? No veo. Alex, Josefina, Paula, María Ángeles, Fernanda, Karen, alguien que quiera consultarnos algo más y que se haya quedado con alguna duda. Por supuesto que todas aquellas dudas que puedan llegar a tener se pueden poner de acuerdo en contacto con el área comercial y el área comercial en todo caso nos las eleva a nosotros si no las puede responder. Pero bueno, si ustedes quieren hacer alguna consulta acá, los escuchamos. Qué claros hemos sido, ¿eh? Ro, a mí me quedó una cosa dando vueltas. Vale. De la pregunta de Mariana, Mariana creo que era, no me aparece en pantalla, pero en relación a lo que planteaba desde su, tal vez su De la formación. criminología, sí, Claro. A ver, la maestría no es una especialización. Es una maestría que es como que abre un abanico de opciones, eh, no de opciones, sino de abre un abanico de ejes o de temas centrales respecto a lo que es la vulnerabilidad. Em, y en ese sentido, creo que lo que tiene de rico es que desde cualquier profesión uno le puede encontrar el anclaje profesional, porque justamente tiene que ver con esto que decía al principio de la complejidad de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un poco me quedó dando vueltas esto de, bueno, si nosotros lo veíamos como una opción dentro de tu profesión, que es algo como bastante específico incluso, ujú, pero a mí me parece que es una maestría que es lo suficientemente abarcativa en términos de teóricos, a nivel conceptual, que es muy difícil no pensar que algo de eso vos lo puedas bajar, como decía recién Kurt, a algo de la práctica profesional. No sé si es tan específico, o sea, depende mucho también de las expectativas de cada uno, pero sí me parece que la profundización que hace sobre estos 4 ejes que decía Rosario al principio, lo que es mujer, discapacidad, tercera edad e infancia, eh, de alguna manera, si el camino va un poco por esos 4 ejes o tu área de interés va por esos ejes, es muy difícil que no le puedas encontrar el anclaje profesional, porque sobre esos 4 ejes se profundiza bastante. Entonces, me sí. parece que, no sé si la respuesta es sí, aclaraba esto de que no es una especialización, porque no lo es más bien una forma de adentrarse en lo que es la intervención concretamente, que uno, a ver, de hecho, uno de los cuestionamientos es ¿qué, qué es la intervención? Cualquier Sí, cosa que estamos haciendo en la cotidianeidad es intervenir. Y me parece que por ahí está bueno que te lo preguntes como de ese lado también. gracias, Flor. Y yo agrego, Perfecto. porque la verdad que cuando vos hablas de los 4 ejes, yo hablo que nosotros abarcamos desde el principio al fin de la vida, ¿no? Entonces, dentro de
de ese espectro, por un lado. Y por otro, es que, como decía también Flor, y yo recalco, no es algo totalmente específico, pero una maestría lo que hace es profundizar sobre los temas, así como una carrera de grado, esto es como una profundización por ahí, de lo que por ahí ustedes, cada uno dentro de lo que es su profesión de base y su expertise, ¿no? Viene acá a buscar fundamentos para profundizar en lo que son sus conocimientos y por ahí abrir otros campos, ¿no? Pero bueno, como dice Flor, yo creo que siempre los temas estos y en vulnerabilidad y en intervención y en poblaciones vulnerables, los temas siempre se cruzan. Nosotros siempre hablamos de que nosotros, nuestro, digamos, uno de los core de nuestra maestría es, creo que es lo que los alumnos vienen a buscar muchas veces, son todos profesionales con un genuino vocación de servicio y genuino trabajo social. Entonces, lo que en muchos casos vienen a buscar acá es, todo esto que yo estoy haciendo, creo que Kurt de alguna manera lo dijo, es profesionalizar la intervención, digamos. Esto que yo estoy haciendo, quiero darle como no sé cómo decirlo, si es un catch-up o un plus o profesionalizar lo que es mi trabajo. Entonces digo, dentro desde con esa mirada, me parece que bueno, que los instrumentos, las herramientas, los recursos y los fundamentos académicos están y creo que a todos los interesados que trabajen en esta temática les interesa. ¿Mm? Y les servirá. Sí, incluso bueno, ya que no preguntan, voy a decir algo más. No, que me parece que también, pensando un poco desde el o sea, desde la experiencia del grupo del que formé yo parte, había mucha gente realizando algún tipo de voluntariado y justamente esto que vos decías, de la profesionalización de la intervención, que es súper importante que uno pueda como formarse, independientemente del objetivo con el que haga la maestría, si es laboral, es personal, es porque, bueno, quiere mantenerse activo con el estudio, que también es un poco lo que a mí me pasó y lo que contaba Kurt, a mí me pasó un poco lo mismo. Me parece que la clave es esto, es el desafío de profesionalizar la intervención y cuestionarse algunas cuestiones que surgen de la intervención más a veces desde el voluntariado, pero por tal vez dos cuestiones que tienen que ver más que ver con, por un lado, sentir uno que está haciendo lo que realmente aporta del otro lado. Hay mucha intervención desde el desconocimiento terminan siendo intervenciones iatrogénicas y terminan yendo como a veces sin intención, terminan siendo hasta prácticas que revictimizan. Entonces me parece que independientemente del objetivo que cada uno tenga en aprender a intervenir en la vulnerabilidad, también está bueno preguntarse cómo uno lo está haciendo hoy. Y eso es lo que la maestría, yo me acuerdo siempre de Raúl, que es un compañero que nosotros teníamos, que estaba en un comedor, y él todo el tiempo traía lo que hacían en el comedor y decía, che, pero nosotros esto lo hacemos así. Bueno, pero esto nosotros lo hacemos así. Y eso le llevó a preguntarse un montón de cuestiones e incluso a llevar a su propia organización muchas preguntas que al fin y al cabo terminan, digamos, como mejorando esas intervenciones. No sé si fui clara en lo que dije, pero creo que está buena esa pregunta, de pensarse uno cómo hoy lo está haciendo también, ¿no? Más allá de lo laboral. Coincido totalmente. Gracias, Flor. No, por favor. Hola, perdón. Yo tengo una pregunta de las 2 semanas presenciales. Hola, Eh, Ángeles, sí, te escucho. sí, quería saber si esas 2 semanas es en horario laboral, es todos los días, 8 horas. Es todos los días, de 9 a 6 de la tarde, es una semana intensiva. Perfecto. Por supuesto que todos los comprobantes que ustedes necesiten de la universidad para presentar en sus trabajos, eso por supuesto que no hay ningún problema con todo eso lo damos continuamente, pero sí, son 2 instancias presenciales de 9 a
6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, donde donde hay espacios, acá en la universidad, espacios áulicos de aprendizaje, de análisis de datos, de reuniones con las profesoras metodológicas y espacios donde se aplican los instrumentos de diagnóstico y después las propuestas de intervención, ¿eh? Así que sí, son 2 semanas digamos, una semana de lunes a viernes y después la otra semana de lunes a viernes. Por ahí es importante destacar que la primera semana intensiva de esta corte, la corte que empieza, es recién como a fin del año que viene. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cursar, o los alumnos tienen que cursar las materias de fundamentos y las materias metodológicas primero. Porque todo este trabajo para ir a campo tengo que haber diseñado los instrumentos, tengo que tener la base de fundamentos. O sea que eso es recién más para el segundo semestre del año que viene. Perfecto. Y son 2 en total, no 2 por Son año. 2 en total, una por año. Perfecto. Una semana se hace el diagnóstico, una semana se hace el diagnóstico, es decir, se aplican los instrumentos de recolección de información, la observación natural, sistemática y todo eso para después recolectar los datos para hacer un diagnóstico, para hacer una propuesta de intervención, para llevar a campo esa propuesta de intervención, para después analizar los datos y tener los resultados, ¿no? Y ver qué cambió, cuál es el antes y cuál es el después, ¿no? Perfecto. Gracias. No, de nada. Un dato cortito interesante de eso es que apenas uno empieza a cursar la maestría, ya te están dando la fecha de cuándo va a ser la semana. Sí, sí. Entonces, de esa forma tenés un año literalmente para decir en el trabajo o en el centro de estudio, o donde sea que uno tenga que tomarse un tiempo, o la misma familia, decir, che, de tal fecha a tal fecha no voy a estar, y lo sé con un año de anticipación para que todos se puedan organizar. Y la verdad es que también la experiencia, Flor, ¿no? Contalo vos, es este espacio de encuentro que comparten una semana para compañeros que por ahí se vienen viendo hace un año, pero se ven todo bien, muy bueno y todo, pero desde la virtualidad. Entonces, estos momentos en los que se encuentran es un espacio único, ¿no? Sí, sí, porque Es es un como flash. una especie de convivencia, ¿no? Ujú. Son muchos días, muchas horas, compartiendo desde la mañana hasta la tarde, incluso combinando el pool para ir, digo, eh, compañeras que han hecho de hostel de alguna que viene del interior, digo, se genera un nada, a mí me parece que depende mucho de las características del grupo, ¿no? Yo cuento desde mi experiencia. Es un grupo que funcionó muy bien, en el que incluso cuando alguno también un poco tambaleó en la maestría, porque bueno, las responsabilidades diarias hacen que obviamente todos tengamos nuestro momento de crisis, es como, bueno, existe esa reciprocidad que está buena y es como en la semana presencial, eso que se genera a lo largo del año de cursada virtual, es como que se materializa y todo de alguna forma es como que, nada, sucede muy natural. eh, y incluso hasta los roces, que obviamente digo, los roces en el sentido de intercambios de opiniones, es como que logran armonizarse en las intervenciones colectivas que hay en la semana presencial. Por lo menos eso un poco nos pasó a nosotros, que esas diferencias de criterios tal vez, cuando vos estás en la semana presencial, todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, hace que se forme como una comunión que realmente está buena. Y el segundo encuentro es como más emotivo, ya te pones medio melanco también, ¿no? Pero se generan grupos, nosotros tenemos nuestro grupo hasta la fecha y seguimos armando incluso posibles encuentros. Hay compañeras que están trabajando en conjunto con algunos puntos interesantes. Belén y Azucena, por ejemplo, están como, bueno, armando algo juntas ahí. Porque se generan redes de contacto, sí, claro. Súper. A mí me pasó con Sofi, nada, tuvimos nuestros intercambios profesionales después de esto también, porque bueno, Sofi venía de muchos años de trabajar en discapacidad, me dio una mano enorme en un montón de cuestiones que yo por ahí desconocía cuando empecé a trabajar en esto, y eso también es recontra eh, importante y es algo que suma un montón. Es esto, se arma una red
que es muy, muy valiosa. Gracias, Flor. No, por favor. Si alguno más quiere hacer alguna consulta, Lucas, Ángeles, Alex, Lenny. ¿Mm? Bueno, yo los animo, si no es así, si ya fuimos, a que cualquier consulta se pongan en contacto con Gisela. Yo ya les pasé, pero lo puedo volver a pasar, el contacto. Ahí está, Gisela Espertino, que es nuestra comercial, se ponen en contacto con ellas y cualquier cosa nos hacen una consulta por ahí. ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias entonces. Gracias enormes a Flor y a Kurt por haberse tomado el tiempo de venir, de contar su experiencia y bueno, y de contarles a ellos lo que viene siendo su paso por el Instituto de Ciencias para la Familia. Muchas gracias. No, por favor, Ro, nos vemos. Hasta siempre.